Hola a todos jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a retomar nuestras clases de buena arquitectura y mala arquitectura con un nuevo proyecto que estamos trabajando aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en el fraccionamiento Valle Imperial. Es un terreno irregular. ¿Qué significa irregular? Que sus lados no son perpendiculares. ¿Qué significa? Tenemos al frente alrededor de 10.12 metros, atrás tenemos 9 metros, el terreno se va cerrando y tenemos en los lados aproximadamente 22 y en el otro lado es un poco más pequeño, 21.8. Este ya es el primer reto. Cuando un terreno es irregular, lo primero que tiene que hacer un arquitecto es tratar de encontrar uno de los lados, generar un ángulo a 90 grados. Esto nos va a ayudar a que nuestro desplante del proyecto que vamos a desarrollar sea muchísimo más ordenado, porque cuando los lados de su construcción no están a 90 grados, pueden tener desperdicio de espacio y puede ser más complicado de acomodar los muebles, en fin. Entonces, nosotros estamos definiendo que uno de estos lados nos vayan a quedar a 90 grados. Entonces, giramos el terreno para que coincida de esta manera, lo cual que va a generar que estos ángulos no sean a 90 grados. Solamente estos dos van a ser. Después, el terreno tiene restricciones, ¿verdad? Siempre tenemos restricciones en los fraccionamientos privados de aquí de Guadalajara. Al frente tenemos aproximadamente 3 metros y atrás tenemos aproximadamente 3 metros. Ahora, aquí empieza lo interesante. El programa de necesidades de esta casa es de una recámara en planta baja, sala, comedor, cocina. El cuarto de lavado era flexible, podía estar abajo, podía estar arriba. Es una casa en 2 niveles y arriba tenemos la necesidad de una recámara principal con baño vestidor y 2 recámaras, las dos con baño, pero una de ellas va a funcionar como un estudio. Cada vez más las personas están trabajando en casa. Entonces, una recámara que funcione como oficina era muy importante. Pero en este caso, la familia, las dos cabezas de familia trabajan en casa. Entonces, requieren 2 espacios para trabajar que no se conecten por el ruido. El tema del ruido cuando trabajas en casa se vuelve algo complicado, ¿verdad? Porque necesitas silencio. Entonces, esos eran los retos. Fíjense cómo empezamos. A esto le vamos a llamar mala arquitectura. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestros diseños tratamos de respetar que los ángulos queden a 90 grados en todos los espacios. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una propuesta de casa respetando una restricción o un límite para las cocheras de 5.50. 5.50 es una buena medida para que te quepa un coche. Entonces, hicimos una estrategia en donde entramos por un costado. Entramos y tenemos una escalera de una sola rampa de frente. Después de esa escalera tenemos un pasillo, ¿verdad? Se genera un pasillo de 1.20 aproximadamente y la escalera mide 1. Nosotros en esta arquitectura que hacemos siempre tratamos de generar intimidad, una arquitectura introspectiva. Entonces, la recámara en la planta baja siempre es el principal reto, ¿verdad? Porque ¿cómo la iluminas y la ventilas sin conectarla directamente hacia la calle, hacia los coches? Entonces, hemos ido trabajando con estrategias a lo largo de estos años en donde trabajamos con pantallas frontales o jardines laterales. Cuando el fraccionamiento nos obliga a dejar un jardín lateral, lo aprovechamos. Pero en este caso no nos obligan a hacer un jardín lateral. Entonces, trabajamos con una propuesta en donde nosotros tenemos el ingreso principal aquí al frente de la escalera, entramos y tenemos un baño completo para que esa recámara pues, pueda funcionar como una recámara. Y aquí al frente vamos a tener quizá un closet, quizá la cama, y esta recámara va a estar viendo directamente hacia los coches o podemos generarle un muro pantalla, como lo hicimos en el proyecto de Casa Natura, para que no vea directamente, ¿verdad?
alineándonos al eje del closet, colocábamos la cocina y con una gran isla al centro, con barra, y nos queda un espacio aquí para comedor. Borramos esta línea y para sala, ¿verdad? Más o menos esta era la disposición de la casa. Pros y contras. El contra principal es que seguimos con el problema de los ángulos de los muros inclinados, tanto en la cocina como en la recámara, como en el comedor. Aprovechamos esos lados para que no haya tantos muebles que no nos vayan a quedar con una inclinación, que vaya a ser difícil de fabricar. Pero aún así, no nos convencía tanto. Vamos a ver la distribución de la planta alta. En la planta alta se repite el terreno, una especie de trapecio. Tenemos las restricciones, la escalera de una sola rampa, y aquí siempre se nos divide por zonas, ¿verdad? Porque tenemos un área, una zona, por eso en la carrera las primeras materias o los primeros ejercicios para aprender a diseñar se le llama ejercicios de zonificación y ejercicios de diagramas de flujos para entender qué espacio se conecta con qué otro y entender el flujo de lo que estamos diseñando. Entonces se genera una zona aquí y otra zona de alguna manera acá, ¿verdad? Entonces en esta zona la dividíamos para dejar 2 recámaras con 2 baños al centro. Dos recámaras orientadas hacia la parte de atrás, que no lo hemos dicho, que es cosa muy importante. Y discúlpenme, el norte. El norte en este proyecto está orientado hacia el frente. Entonces, eso significa que nuestra calle y nuestra fachada principal es norte, nuestra fachada posterior es sur, ¿verdad? Y aquí tenemos oeste, que es la fachada más complicada, y oriente, oeste, y oeste o poniente, ¿verdad? Entonces, hemos visto en otros videos, ¿verdad?, que el sol sale del este, hace su recorrido inclinándose hacia el sur la mayor parte del año y va a terminar recargado hacia el oeste. Entonces, a lo largo de la mañana, el sol nos pega de este lado, pero no nos preocupa porque tenemos vecino de ese lado. El problema es en el sur, porque ya el vecino nos queda más atrás, entonces el sur va a ser un lado muy conflictivo porque le empieza a pegar el sol desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces la temperatura promedio anual en Guadalajara pues ya está alrededor de los 30 grados. Entonces puede haber sensación térmica a veces de 38, por lo cual el sur ya es una orientación que debe de protegerse. Entonces esto ya nos obligaba a generar una terraza en esta orientación. Entonces aquí vamos a dejar líneas proyección, otra línea que nos genera la terraza. Entonces, aprovechando el fondo del terreno, la terraza, para proteger una terraza del sur, pues puede ser 3 metros más o menos, puede ser una buena idea. La cocina pues se compacta un poco, aquí nos queda el comedor un poco más atrás y pues la sala donde mismo, ¿verdad? Esta parte de la rampa de la escalera, como ya va más arriba, ya queda de proyección, ya no nos afectan tanto esos escalones y bueno, pues nos permite aquí tener una sala, ¿verdad? La terraza era un espacio importante porque los clientes querían que uno de ellos cuando trabajaran estuvieran en la terraza. Entonces por eso teníamos claro que necesitábamos esa terraza y además como tenemos la orientación solar sur en la parte de atrás, teníamos que aprovecharla para que nos sirviera de barrera, ¿verdad? De barrera contra el sol. Aquí se genera un pasillo más chico, ¿verdad? La cocina llega hasta acá. Aquí podemos tener la parrilla, la tarja, refrigerador, de alguna manera. Entonces, siempre tratando de compactar los servicios con estos ejes de mobiliario
que les llamamos nosotros, que significa que el muro se vuelve un mueble, ¿verdad? Eso compacta y concentra, ¿no?, los muebles dentro de un eje. Pues básicamente esa era la propuesta, ¿no? Y ustedes podrán decir, pues se ve bien, ¿verdad? Funciona, por eso la hicimos, porque ya teníamos conocimiento de que puede trabajar bien esta propuesta. Pero, ¿cuáles son los problemas? No resuelve el ángulo a 90 grados, ¿verdad? La casa va a tener problemas que en la planta baja no son tan grandes. Bueno, en la planta alta se nos genera este volumen. Aquí lo aprovechábamos para tener 2 baños completos, cuadrados, con la regadera en la esquina, en cada uno. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Para poder entrar a las 2 habitaciones, bueno, que aquí de hecho los closets los mandamos hacia el sur, para que el closet reciba el calor del sur y no pase tan directo, y eso al mismo tiempo nos reduce el tamaño de la ventana sur, ¿verdad? Para poder entrar a esta recámara nos obligamos a hacer pues una especie de pasillo, ¿verdad? Que aquí vamos a generar un eje que nos va a resolver el cuarto de lavado. Aquí vamos a hacer un estudio que pensábamos para poder tomar esas llamadas. Se genera este pasillo. Del otro lado llegamos y aquí vamos a tener la recámara principal de alguna manera, con su vestidor y su baño. Entrando por aquí, quizás se recorre un poco la cama, ¿verdad? Y más o menos esta era la distribución de esta propuesta. Pause ahí, jóvenes, porque tengo que volver a revisar el celular. Ahí está el vestidor. Claro. De hecho, entrábamos al revés. Ok, voy a hacer una corrección. Voy a corregir. El baño... Voy a mandarlo hacia el otro lado. Entonces, el baño estaba al revés. Entrábamos primero por el vestidor, después el baño y regadera y sanitario. Y aquí aprovechábamos para hacer otra pantalla, para tener un patio con terraza, para no entrar directamente, ¿verdad? O para no tener una ventana directamente hacia la calle. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? De alguna manera la propuesta trabaja. Son algo de metros cuadrados, eso sí, son alrededor de 295 metros cuadrados. El cliente se acerca con nosotros con 265 metros cuadrados. Esto es bien importante. Antes nosotros no le preguntábamos a los clientes al principio cuál era el presupuesto que tenían. Ahora ya lo hacemos desde la primera cita. Es fundamental porque de esa manera dependen los metros cuadrados de construcción que ellos pueden construir. Porque si ustedes no hacen esa pregunta, van a estar diseñando muchas veces proyectos muy buenos, muy bonitos, pero que a veces por las dimensiones y el tamaño no los van a poder construir sus clientes. Y van a terminar con proyectos buenos, pero que no funcionan. Entonces, hagan esa pregunta incómoda. Hagan la pregunta, pero no debe de ser incómoda, debe de ser una pregunta responsable. ¿Cuál es su presupuesto? Y ustedes tienen que tener el conocimiento del costo por metro cuadrado de construcción aproximado, dependiendo de los acabados en su ciudad. Aquí en Guadalajara, el costo por metro cuadrado de construcción de una casa residencial de esas características puede ir desde los 18,000 pesos hasta arriba, ¿no? Lo que tú quieras. Pero puede variar, según nuestra experiencia, entre los 18 a los 28,000 pesos por metro cuadrado, dependiendo, ¿no?, los acabados, al día de hoy. Entonces, pues dándole ese número, por eso llegamos a esos 265. De hecho, el cliente de este proyecto nos habla de que tiene de presupuesto 22,000 pesos por metro cuadrado. Entonces, la casa funcionaba y no, ¿por qué? Porque el estudio quedaba abierto. Ellos el estudio lo necesitan cerrado, ¿no? Y este espacio, el espacio social de sala, comedor, cocina, como le estamos protegiendo con una terraza de 3 metros, una vez un maestro me explicó que la luz no penetra más de 5 metros
Y ustedes lo pueden comprobar si viven en algún lugar donde haya pasos a desnivel, túneles, la luz va a penetrar 5 metros. Ya después es muy difusa. Entonces eso me decía que la cocina en este espacio iba a ser oscura, ¿no? Porque hay más de 5 metros de este punto a este punto. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Porque no estamos resolviendo el problema el principal, ¿verdad? Que es el polígono. Porque lo podemos resolver de un lado, pero del otro queda irregular. Lo peor que pueden hacer en estos terrenos es que todos los ángulos no sean irregulares. Que simplemente te hagas paralelo y empieces a quedarte con los ángulos todos inclinados y hagas tus rectas en los centros. Eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, cambiamos la estrategia. Cambiamos la estrategia entendiendo que tenemos un buen terreno, de hecho, ¿no? O sea, esos 10.12 metros de frente son buenísimos. Entonces, ahora sí vamos a ver una propuesta que le llamamos buena arquitectura porque resuelve. El arquitecto debe de responder más que de proponer. Debe de resolver los problemas que tiene el cliente. Problemas de dimensiones del terreno, problemas de orientaciones del terreno, problemas de topografía del terreno, problemas del presupuesto del cliente, problemas de necesidades del cliente. Al final, tú vas a acomodar el espacio para que resuelvas el problema del cliente. Y si lo puedes resolver de una forma poética, ¿verdad? Con expresividad, con intención, con manejo, pues es lo ideal, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue trazar una recta. Olvidándonos del lindero, trazamos una recta midiendo aproximadamente en la parte mayor 1,40 y en la parte menor 1 metro. ¿Esto para qué? Para tener un jardín y no un pasillo como tal demasiado estrecho. Y fíjense cómo se aprovecha aún más. Bajaron los metros cuadrados de construcción. O sea, la idea de la escalera se mantiene, pero se invierte. La escalera de una sola rampa se queda donde está, pero ahora las líneas de proyección se van a venir hacia el frente. ¿Por qué? Porque vamos a subir al revés. Inspirados en muchas casas que hemos visitado en obras ajenas, incluyendo una obra maestra de Taller Estilo Arquitectura de Mérida, que les mandamos siempre un gran abrazo, grandes amigos. Ellos en su casa invierten la subida, el arranque de la escalera y subes al revés. ¿Esto qué te genera en este proyecto? Te genera un vestíbulo. Ellos querían un espacio para quitarse los zapatos. Entonces, al estar en la escalera invertida, ganas altura aquí y ganas un vestíbulo. Después de los viajes a Japón, se nos quedaron muy grabados estos vestíbulos con un escalón de 10, 12 centímetros para dejar los zapatos y que el polvo no suba y no entre a la casa. Entonces, respetamos ya cada vez más estos vestíbulos y fíjense, la casa arranca donde mismo, seguimos con la idea del baño completo. Los clientes nos piden una bodega, respetamos una bodega aquí, tenemos el acceso, hacemos un eje y aquí vamos a hacer el mismo eje de mobiliario, vamos a darle un pedazo de closet a una recámara que se va a volver el estudio. Aquí vamos a poner, detrás de la bodega vamos a poner un espacio para un escritorio y todo este estudio, en lugar de estar viendo una pantalla frontal, va a ver hacia un jardín lateral. Va a recibir toda la luz y la ventilación por el pasillo lateral. La cocina la dejamos en el mismo punto, pero ahora ya va a poder ver también hacia el pasillo lateral, hacia el jardín, ¿verdad? Entonces, este closet se va a volver parte de la alacena. Vamos a tener un espacio de isla. Y este espacio nos va a quedar para el comedor. Porque la terraza, después de algunas propuestas, los clientes decidieron que quedara en la esquina, que les gustaba más la terraza en la esquina. Entonces dejamos una terraza de aproximadamente 3 por 3,40
y nos queda un espacio muy generoso de 6 metros para una muy buena sala, ¿no? Siempre cuidando la distancia del arranque de la escalera con el límite con el límite de la sala, ¿verdad? Porque aquí necesitamos un espacio de 1,20 para poder circular libremente sin invadir espacio de sala, ¿verdad? Entonces, y esto es bien interesante porque ¿cómo resolvimos el sur? Lo resolvimos con un juego de muros y de ventanas. En lugar de tener un ventanal corrido hacia la sala comedor, como muchas veces lo hacemos, le colocamos un muro de respaldo al sillón. Esta sala se vuelve estar de TV. Aquí contenemos esta cocina con los muros, pero una ventana. Aquí no tenemos gabinetes en la parte alta de este mueble, aquí sí. Y pues nosotros podemos salir por aquí o por acá hacia esta terraza que va a tener una mesa y va a poder tener un espacio de trabajo. Entonces, si se fijan, la casa es prácticamente la misma, se reducen los espacios de circulación y se reducen las dimensiones sobradas que tenía el proyecto. Baja de 290 metros cuadrados de construcción a 265. Fue prácticamente exacto lo que nos pidieron los clientes. Estuvimos haciendo propuestas de la cocina de distintas maneras. Como la teníamos antes, la cocina nos quedaba con la barra aquí y la isla en este sentido. Pero como necesitábamos el espacio de una de las esquinas para la terraza, lo más prudente fue mandarla de este lado. La terraza se jugó tanto en esta posición como en esta posición. Al final decidimos mandarla a la esquina porque se conecta directamente con los jardines y eso nos hace que la terraza se sienta mucho más amplio, como pueden empezar a ver ya en las imágenes de los renders. Entonces, este espacio, pues la clave fue que teníamos suficientes metros aquí para tener cocina y comedor, ¿no? Sin invadir el espacio de circulación. Entonces, es una distribución distinta. La escalera invertida también nos modifica mucho el desarrollo del proyecto. Si pueden ver las imágenes, entramos y ya nos recibe un vestíbulo. Le estamos dando a todos los muros de la planta baja, les estamos dando un material nuevo para nosotros, que es el ladrillo. Un ladrillo Novaceramic. En este caso, estamos utilizando el ladrillo Novaceramic, un ladrillo muy fino que tiene un gran terminado y que tiene una serie de alvéolos que permiten esconder los castillos. Entonces, esas dos cuestiones nos interesaron mucho para darle ese carácter de que los muros de la planta baja fueran de un material de tierra, porque eso va a ayudar que la arquitectura, que la pieza se sienta mejor, ¿no? Y se integre más con el suelo. Entonces, pues eso, ¿no? El espacio social queda muy abierto, la terraza pues es un punto neurálgico, tenemos un espacio en la planta baja para trabajar, tenemos otro en la terraza, y arriba pues lo mismo, ¿verdad? Arriba respetamos esos ángulos, nuestra planta se vuelve un rectángulo. A esta casa le hemos llamado casa áurea, porque fuimos resolviendo todas las dimensiones, dividiéndolas o multiplicándolas por el número de oro, que es el 1.618, que le llaman Phi en honor a Fidias, pero el que lo descubre es Euclides de Alejandría. Entonces este número pues lo vamos a utilizar si nosotros dividimos el frente de la huella en relación al largo, nos va a dar 1.618, y lo mismo lo hicimos en todo, ¿no? En esta dimensión, tratamos de darle a todas las dimensiones de la planta baja esta proporción áurea. Y pues nada, ¿no? Subimos, y aquí es bien interesante porque estas escaleras nos permitieron tener una doble altura. Respetamos el espacio del pasillo, y aquí es donde entra el juego fino, ¿no? Porque traemos la restricción de 3 metros, pero el reglamento de construcción nos permite volarnos 60 centímetros. Entonces, aquí eso significa que yo la huella de la planta alta la podíamos volar un poco. Entonces, aquí el juego fue jugar con la posición de la escalera para mandarla lo suficientemente para atrás para que nos permitiera tener una pieza completa aquí.
Entonces la escalera se retrae lo suficiente sin invadir el espacio de la sala, que después la vamos a techar porque también necesitábamos tener la zona de la parte de atrás para las habitaciones. Entonces tenemos la zona de la parte de atrás para las habitaciones con sus baños. Aquí lo importante es que tenemos buena profundidad, ¿verdad? Es un terreno que tiene aproximadamente 22 metros de fondo. Es un terreno que tiene aproximadamente 22 metros de fondo. Entonces ese 22 es muy, muy generoso, ¿no? Nos permite muchas cosas. Entonces, porque el desplante de la escalera nos quita aproximadamente 5 metros, ¿verdad? Entonces, si ya le quitamos 3 acá, aquí nos están quedando aproximadamente 5.50 para poder resolver 2 habitaciones con sus 2 baños completos. Lavamanos, taza y regadera. Los closets. También podemos volarnos 60 centímetros en la parte de atrás a la restricción posterior. Entonces eso nos ayuda a poder estirar un poquito las recámaras, darles mayor dimensión. Mandamos closets hacia atrás para protegernos del sur, ¿verdad? Se generan unos escritorios, nos quedan recámaras cuadradas o rectangulares a 90 grados limpias, recámaras muy cómodas de aproximadamente 350 por 370, muy cómodas, baños normales de 1,40 de ancho, cómodos, entradas al centro, respetando los ejes del baño. Se respeta aquí la doble altura, una doble altura que nos va a dar muy buena iluminación hacia el vestíbulo de la planta baja. Y aquí entramos, subimos la escalera, damos vuelta, se nos genera este pasillo que después lo vamos a trabajar porque nos pidieron ventilación cruzada. Gracias a los videos los clientes cada vez son están más educados y por lo tanto solicitan más cosas para que el proyecto quede mejor y eso me parece excelente. Entonces aquí trabajamos para que nos cupiera un patio, un closet de blancos, todo dentro del mismo eje. Y aquí nos queda la entrada a la recámara principal, respetando el eje del baño. Aquí vamos generando cuartos de lavado, ¿verdad? Lavadora, secadora, aprovechando un 240 muy bueno que tenemos aquí de largo. Aquí aprovechamos para un pequeño patio de tendido. La puerta nos queda por acá aproximadamente. Este pasillo por eso va a quedar ancho, es un pasillo de aproximadamente 2 metros. Y en toda esta pieza resolvemos los baños, doble lavamanos con regadera y sanitario, puerta al centro y aquí un muy buen vestidor. El vestidor y aquí nos va a quedar la recámara principal, que por las proporciones mandamos la cabecera al fondo y nos queda una muy buena dimensión. Ya tenemos una ventilación para acá. Si queremos hacer una fachada cerrada, introspectiva, en donde hay una relación con el exterior, pero no sea completamente evidente, necesitamos terrazas, ¿verdad? Para voltear a ver hacia una terraza jardinada y no la ventana directa. Entonces aquí lo que hicimos fue trabajar un poquito la proporción del vestidor sin perder área. Los clientes pues querían un buen vestidor, pero tampoco no muy grande. Pero aquí entró pues un vestidor cómodo, ¿verdad? De un 240 por un 320 aproximadamente. Y aquí se genera una terraza. Entonces esto va a ser ventana. La terraza la vamos a cerrar, ¿verdad? Con un muro pantalla, con una grieta para que haya una mirilla en donde yo pueda salir a esta terraza y pueda ver hacia afuera, a ver qué está pasando. Los ojos en la calle de J. Jacobs que tanto dicen. Existen, ¿verdad? Existen los ojos en la calle, pero no son unos ojos directos, ¿verdad? Es un ojo ahí misterioso, es un ojo que no quiere ver, pero ve, indiscreto, ¿no? De Stanley Kubrick. Entonces, no es de Kubrick, un ojo indiscreto de Hitchcock. Entonces, pues conseguimos una recámara cómoda, aproximadamente 355 por 440, que tiene ventilación cruzada a través de estos patios. El aire entra, circula. La mayoría de las recámaras tienen ventilación cruzada. Por eso el patio, y de hecho, qué bueno que lo recuerdo, porque
La solicitud de los clientes, y por eso se dio esta propuesta, era que tuvieran la mayoría de las habitaciones, si no es que todas, tuvieran ventilación cruzada. Por eso nació esta propuesta, ¿verdad? Porque nosotros estábamos ya concentrados en que la propuesta, la anterior, funcionaba, ¿verdad? Aunque tenía estos ángulos irregulares, la propuesta funcionaba. Pero cuando los clientes nos dicen, queremos ventilación cruzada, no había otra opción. Teníamos que cortar, teníamos que generar un pasillo o un patio lateral para poder tener esa ventilación cruzada. Entonces, pues eso nos lo permitió, ¿no? Entonces podemos ya ventilar de forma natural todo el costado de la casa. La única recámara que se queda con una sola ventilación, pues es esta. Sí la pudiéramos resolver con una sección, con una ventana tipo linternilla, pero ya no fue necesario por los clientes. Al final, jóvenes, esta fue la propuesta. Aquí aprovechamos para un muro bajo que se vuelve un mueble. Tenemos la doble altura, tenemos la concatenación, que es la comunicación entre los niveles para generar una relación espacial mucho más rica. Y así se consiguió una casa más compacta, menos metros cuadrados de construcción, y las dimensiones son las mismas porque se desperdicia menos espacio al hacer un proyecto completamente ortogonal. Las líneas diagonales van a ser solamente para los muros perimetrales del terreno. Un ejercicio más de buena arquitectura, mala arquitectura. Espero que les haya servido y con muchísimo gusto seguiremos compartiendo. Cota Paredes, adelante.